Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera cápsula del tema de la semana, la gestión por procesos. Ya hablamos sobre, que la gestión de procesos, importancia, Jay nos contaba unos casos de éxito, y ahora vamos a hablar sobre las buenas prácticas en la gestión de procesos, o sea, qué hacer, qué no hacer, qué es lo ideal, algunos tips por ahí. Jair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Tercera cápsula. Bueno, vamos muy productivos con el mismo tema. Es súper importante hablarlo desde esa manera, ¿no? Como vimos desde un inicio, la importancia, la definición, los casos de éxito y ahora pues las buenas prácticas que, como les menciono nuevamente, es bajo mi práctica y bajo revisión también de literatura, de papers que de una u otra manera, como es mi labor, enfocar a ustedes pues los indicios de buenas prácticas de procesos. Genial, Jair. Entonces, cuéntanos, qué es una buena práctica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo está enfocado eso de ahí? Bueno, como buenas prácticas, ustedes podrán entender como, por ejemplo, el BPM conocido buenas prácticas de manufactura aquí en Ecuador, que prácticamente son temas procedimentales o temas de realización, acciones que hace nuestra empresa para poder llegar a la calidad. Entonces, en base al mismo, de las buenas prácticas de manufactura, diferente, ¿no? Entre Business Process Management, que hablamos en la anterior clase, con la de ahora, buenas prácticas de manufactura. Tienen ciertas similitudes, pero siempre hay una connotación. Eso, primera parte. Segundo, cuando hablamos de las buenas prácticas en tema de procesos, y eso también lo dialogué también con colegas, que hablan desde los archivos, ¿sí? Los procesos se enfocan de una u otra manera como nosotros archivamos o documentamos nuestra información. Como empresa, ustedes sabrán, tenemos, sean las facturas, sean las notas de venta, los procedimientos, los procesos, el proceso de lienzo, como lo llaman, ¿no? Entonces, aquí viene mi primer tip, o más bien buena práctica. Primero, tener estos documentos dentro de un maestro de documentos. Así se llama la ficha como tal, ¿ya? ¿A esto qué quiere decir? En una columna ponemos ítem uno, la segunda columna ponemos el nombre exacto del documento. En este caso podemos poner, digamos, bueno, voy a coger algo quizás un poco random dentro de mi escritorio. Como ustedes sabrán, también soy consultor independiente, entonces yo facturo. Entonces, en mi muestro de documentos yo tendré la factura, ¿ya? Sabré que yo también, a manera de imprenta, se lo saca de un formato preestablecido, en este caso con el SRI, que es mi país. Entonces, pongo eso, la vigencia y obviamente el enlace, ¿no? Porque vamos a hacer mediante un Excel el enlace que me lleve a este documento. Como en este caso yo tengo impreso, ¿sí? Tendría que yo cambiarme a la facturación digital. De hecho, como sabrán todos, ya es tema de ir a esta parte, ¿no es cierto? Entonces, la primera buena práctica es gestionar toda nuestra documentación dentro de este formato e ir revisando. La versión cero, eso siempre les dije a mis estudiantes, y siempre lo digo porque fue una lección aprendida para ellos, y ellos siempre hasta el examen me decían que los ponga y que les sujete esta parte. El hecho es de poner versión cero al prototipo y versión uno, 2, 3 consecuentemente a lo demás, ¿ya? Quizás no vamos a hacerlo por tema de cápsula más a detalle, qué más tiene un documento, pero sí como manifestarlos dentro de una buena práctica de archivo más que nada, BPA, ¿sí? Otro, otro BPA, hagámosle de esa manera, es el tema de poder saber tachar, saber decir cuándo estuvo mal un documento. Esto no quiere decir que si ponemos siempre todos los documentos mal, podemos tacharlos, no. La práctica eficiente es ir tachando una diagonal con respecto al ítem o algún ítem, por ejemplo, en las 5S, que no se cumpla. Ustedes sabrán que cuando se hace una auditoría 5S, estamos yendo también al tema de auditoría, no se cumple ciertos ítems. Y eso me pasó a mí. De hecho, cuando hice unas 5S en una práctica, en una MIPE, los ítems no se cumplían. Entonces, ¿qué pasó? Voy tachando de un diagonal de la esquina inferior izquierda hacia la derecha. Vamos tachando. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta parte y por qué se inmiscuye con procesos? Recuerden, la auditoría viene desde esa parte. Entonces, ustedes revisan el proceso y se hace como de atrás para adelante. Entonces, ven los documentos, ven los procesos y ven cómo se dialoga
todo el tema de la ISO también. Recordemos la toma de evidencia, más bien la decisiones basadas en evidencia. Entonces se basa en eso. Esa es como otra buena práctica. En procesos, como tal, ya les manifesté en la cápsula anterior, quizás sin querer, pero voy a repetirlo. Cuando se habla de un proceso, siempre empezar con verbo, un infinitivo. Y también algo que mis estudiantes, como uno de ellos, hacía mucho hincapié, era de poner todo el proceso dentro de un recuadro. No, el hecho es ser claro, conciso y preciso, pero tampoco ser muy subjetivo. ¿Qué decían mis estudiantes? Decían faenar un chancho, por ejemplo. Ya, faenar chancho, pero tenemos que expandirnos un poco más en el tema del proceso. ¿Sí? Así hacerle hasta una oración de no más de 7 palabras, quizás. Esto no es norma, pero es una buena práctica. ¿Qué más? Estipular las entradas, las salidas. Siempre una entrada, nunca más de una entrada. Y salidas, tener en cuenta 3, máximo 3. Y sí, al menos una. ¿Qué pasa cuando un proceso no tiene salida? Prácticamente es un bucle. Y cuando es un bucle, algo estamos haciendo pésimamente mal o tenemos que levantar nuevamente la información para con otras personas, ¿sí? Yo les hablaba también, y sin querer nuevamente, en nuestra primer cápsula, que hablábamos de los detalles, ¿no? De hecho, justo Alfredo me preguntaba, el detalle, por ejemplo, de poner un mensaje, el detalle también de poner un mensaje cuando sea en color blanco. Si ven en Visagi podrán percatarse cuándo es blanco y cuándo es negro. Sin embargo, yo les digo, cuando es blanco se recibe, cuando es negro se manda. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Y ver también enfocarlos con las otras flechas, ¿sí? Cada flecha tiene una razón de ser. Recordemos, y eso es otra buena práctica. Cada flecha, cada redondeo de los rectángulos, cada color que se manifieste dentro de este software, no es que estoy haciendo el tema de cuña publicitaria, pero de ahí se puede ver muchas cosas. Entonces, cada cosa tiene una lógica. Esa es quizás la otra práctica que les puedo mencionar. Y de ahí poder verlo en Visio. Eso también para mí me funcionó bastante, verlo desde Visagi. El tema práctico, ustedes saben, diagramadores, hay muchos. Yo he usado 5, un online, el Visio, también el Visagi. También utilicé el Adonis, ¿ya? Que son quizás softwares que depende de la necesidad de la empresa, pues usarlos. Ahora, ¿cuál es el otro tip que les mando? Creo que con eso finalizaré el tema de las prácticas, o en efecto, si ustedes gustan, pueden escribirme en LinkedIn y seguir hablando, seguir haciendo la coteja, la discusión. Más que nada, la dialéctica, perdón. Nunca discutir, nunca debatir, siempre con dialéctica. La última es enfocar el software que mejor se aparente con la organización, pero que no sea simple. A lo que voy es que, si bien es cierto, nosotros tenemos para diagramar normas, si más no lo recuerdo, yo lo vi unos 5 o 6 normas, pero la mejor norma es la BPMN. Ustedes tienen el código ASME, tienen el de diagrama de flujo, pero en el software usen el que tiene de referencia el BPMN. En efecto, nuevamente el Visagi es un bueno para desarrollarlo, y en el Visio también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En que en el Visagi es más funcional y en el Visio tienes que hacer ciertas cosas para poderlo plotear, como dicen en ese caso, pues hacer el tema de la 2, de la 4, nuestro portafolio de procesos, muy importante el portafolio, y ya enfocarlo pues en realidad a nuestras organizaciones y más aún con una economía. Nuevamente replico, en mi función que estoy haciendo actualmente dentro de una economía popular. Entonces, hacerlo desde esa manera, con societarios, poder ser más cooperativo y poder, pues, a partir de un portafolio, ¿sí? Una parte de una gestión por procesos, comunicarnos y hablar exactamente en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, con las mismas figuras, que al final es una norma. Recordemos la ISO, recordemos otras normas también, o más bien en tema de gestión por procesos, cuando les decía el círculo rojo, el círculo verde, que a la final nos ayuda pues a orientar sea la meta inicial como la meta final. En efecto, la entrada y la salida. Quedan, Jair. Súper claro y me parece súper interesante porque a veces
cuando vemos el tema de procesos, realmente no estudiamos en universidades, como dices, no es, la vemos súper simple, ¿no? Que la operación, que las flechas, pero nada más, ¿no? Pero, como dices, Jair, es súper útil, sobre todo, obviamente, dependiendo del software que usemos, en vista si tú puedes simular, digamos, ¿no? Entre comillas, como el flujo, todo eso es bastante visual en esa parte y es súper interesante que la gente que está comenzando en este tema realmente se interese y se haga, no digamos experto, sino se aprenda a manejar todas las herramientas que son muy útiles, sobre todo sacar el jugo que esa parte necesita. Jair, genial la tercera cápsula, me parece súper bien. Muchas gracias y recuerden escuchar las últimas, las dos cápsulas anteriores de gestión por procesos, que es importancia, casos de éxito y esta cápsula sobre realmente las buenas prácticas en este tema. Jair, muchas gracias por ayudarnos esta semana con nuestro mentor. Espero que el tema sea de súper intereses y ojalá estés en un próximo episodio. Gracias, nos vemos en redes. LinkedIn principalmente. Gracias.